Buenas tardes. Acabamos de finalizar la videoconferencia con el presidente del Gobierno de la Nación y los demás presidentes autonómicos, y voy a dar cuenta de la misma, como hacemos cada vez que se produce un encuentro de esta naturaleza. Quiero, no obstante, como siempre hago en estos días tan duros y difíciles que estamos viviendo, poner de manifiesto en nombre del Gobierno, de toda la Asamblea, y yo creo que de todos los ceutíes, estoy convencido que de todos los ceutíes, nuestro más sincero pesar, nuestra condolencia por las dos personas que han fallecido en esta última semana, desde que celebramos esta reunión y este encuentro con los medios de comunicación. Dos muertes muy dolorosas en las circunstancias en las que se han producido, y vaya también, junto con esta manifestación de condolencia, nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestro consuelo, si es posible, para los familiares y amigos de los fallecidos. También quiero transmitir aliento y esperanza a quienes están padeciendo la enfermedad, porque de esta enfermedad se sale, y quiero que no les falte de ninguna manera esa condición de esperanza para ver la luz en el túnel, y no solamente es una esperanza que ellos puedan tener, los corazones de bien de todos los ceutíes están detrás del deseo de que recuperen su vida normal y de que recuperen fundamentalmente la salud. Y también, en tercer lugar, como siempre hago, el reconocimiento de todos nosotros a quienes están librando la batalla en la primera línea de combate, a nuestros sanitarios, a nuestros policías, a los que forman parte de la cadena alimentaria, a los que hacen posible que el resto de personas puedan estar confinadas y protegiendo su salud. A todos ellos, mi más sincero reconocimiento, junto con mi agradecimiento. La videoconferencia se ha iniciado, como siempre, con una intervención por parte del presidente del Gobierno, en la que ha tratado fundamentalmente tres temas. Uno de ellos es relativo a Europa, las gestiones que por parte del Gobierno de la Nación se está haciendo ante las instancias comunitarias para lograr una respuesta europea, conjunta, solidaria de estas instituciones para afrontar tanto la pandemia desde la perspectiva sanitaria como, sobre todo, en lo que concierne a las actuaciones que habrá que llevar a cabo para la recuperación económica y social de la Unión Europea, de esta unión a la que todos pertenecemos y que se justifica en base a la cohesión y a la solidaridad. En eso yo creo que el presidente del Gobierno no va a encontrar falta de apoyo por parte de ninguna administración pública española, y me atrevo a decir que tampoco por parte de ninguna fuerza política. Todas, al unísono, creo que van a apostar por esa respuesta solidaria y cohesionada de la Unión Europea ante una situación absolutamente extraordinaria y que de una manera u otra, con distinta intensidad, a todos nos afecta. También ha puesto el énfasis el presidente del Gobierno en las residencias de mayores y en la especial atención que hay que prestar a las mismas, cosa que compartimos. Me parece que es muy importante poner el acento en nuestros mayores, en las personas que pertenecemos, me atrevería a decir, con toda propiedad, a una generación que, sin intentar aflorar ningún atisbo de vanidad, sí es lo cierto que hemos vivido en nuestra infancia momentos difíciles, de carencias, de limitaciones, que luego crecimos en nuestra juventud en una autarquía que prácticamente era imposible, que vivimos también dificultades y desde todo punto de vista
mientras que España levantaba cabeza y que la levantó también gracias al esfuerzo, al sacrificio y al sudor de buena parte de las personas que pertenecemos a esa generación. Con nuestra generación también llegó la democracia, la apertura, la modernidad, el progreso, el bienestar, lo que hoy somos, una de las democracias más avanzadas del mundo. Por tanto, creo que poner el acento en los mayores, en estos momentos en los que los mayores constituyen un segmento de edad más azotado por la enfermedad esta, por el coronavirus, me parece que no solamente es necesario, sino que es prueba de madurez por parte de la sociedad española. Nos da categoría el que le demos una especial atención a nuestros mayores, a estas generaciones que han hecho de España el país que es hoy. También se ha referido a la necesidad de apoyar el tejido productivo y ha anunciado que en las próximas semanas pues adoptarán medidas de esta naturaleza para atender las consecuencias sociales y económicas del coronavirus. Estaremos pendientes de estas medidas que se irán adoptando a través de los distintos consejos de ministros y la podemos valorar. Yo la primera impresión que tengo de lo que ha contado hoy, apuntado el presidente del Gobierno, es que el plan de medidas que ha acordado el Gobierno de la ciudad, ha diseñado más bien, porque ahora se tiene que desarrollar a través de los acuerdos plenarios y de resoluciones de las distintas consejerías. Pero creo que lo que hemos hecho aquí es complementario de lo que está haciendo el Gobierno de la Nación o de lo que tiene pensado hacer el Gobierno de la Nación. De alguna manera estamos cubriendo determinados vacíos de asuntos esenciales que el Gobierno de la Nación hasta ahora no ha cubierto y en los planes que tiene, según ha anunciado, pues parece que también esa parte no va a quedar al menos suficientemente atendida. Luego, al margen de esto y después de la intervención de todos los presidentes autonómicos que me han precedido en el uso de la palabra, llegó mi turno y yo he aprovechado la cuestión para decir que dentro del drama que estamos viviendo en toda España y en función de los datos para toda España, indudablemente constituye un rayo de esperanza el que el crecimiento del número de contagios, la evolución que esté mostrando sea una evolución a la baja. Es decir, las estadísticas nacionales ponen de manifiesto que en el conjunto de España cada día se contagian un menor número de personas. Y esto es positivo y de esto nos alegramos. Lo que ocurre es que en Ceuta las estadísticas no dicen eso. Más bien en Ceuta las estadísticas dicen todo lo contrario. En Ceuta ocurre que en los últimos 15 días, según las estadísticas, el número de personas contagiadas se ha multiplicado por 8. En los últimos 15 días hemos pasado de 10 contagiados a 83 contagiados. Se ha multiplicado, por tanto, por 8. Y además, según el último parte que tengo aquí delante, que es el del día 4, es decir, de ayer, el número de personas que se han contagiado desde antes de ayer a ayer, es decir, en un día, en el conjunto de España la media es de un incremento del 5,97%, es decir, aproximadamente un 6%. Mientras que en Ceuta ese incremento es de un 17,74%, es decir, aproximadamente un 18%. Eso significa que en Ceuta ahora mismo la cifra de nuevos contagiados por día multiplica por 3 a la media nacional. ¿Por qué ocurre esto? Yo sinceramente no lo sé. El Gobierno de la ciudad tampoco lo sabe. Puede haber dos posibilidades desde un punto de vista teórico. Uno, que sería el más preocupante, evidentemente, y es que en Ceuta ahora el virus se está propagando con mucha más virulencia y velocidad a como lo hace en el conjunto de España, con lo cual estaríamos en una fase muy preocupante, o puede ocurrir que ahora se estén detectando
personas contagiadas que ya lo estaban hace semanas, pero que no fueron detectados en su momento, dado el escaso número de pruebas que cuando empezó la crisis en Ceuta se realizaban. Ojalá y sea esto, porque esto sería mucho más tranquilizador. Pero como no lo sabemos, pues le hemos manifestado al señor ministro de Sanidad, que también se encontraba presente en la reunión, nuestra inquietud y nuestra preocupación, que no es ninguna intención de alarmar, sino es única y exclusivamente una intención de llamar la atención, porque estas estadísticas hay que asociarlas al hecho particular de Ceuta, particularidad que se corresponde con dos circunstancias. Una, que somos una isla, a efectos sanitarios como en otros muchos, una isla. Y la segunda, que nuestra capacidad de respuesta hospitalaria, medida en términos de número de médicos, número de camas ordinarias o convencionales, número de camas en cuidados intensivos, medidos en términos per cápita, son sensiblemente inferiores a las medias nacionales. Por tanto, motivo también de preocupación. Se lo hemos dicho al ministro con la intención de que valoren la situación y, si lo estiman adecuado, actúen en consecuencia. Si lo estiman adecuado, pongan a disposición de la ciudad de Ceuta los recursos extraordinarios necesarios para fortalecer nuestra capacidad de respuesta hospitalaria, tal como se ha hecho de manera acertada con nuestra querida y hermana ciudad de Melilla. También he manifestado en la reunión que seguimos teniendo necesidades, carencias acuciantes en los equipos de protección para la policía local, para las personas que atienden en las residencias a nuestros mayores, para muchas personas que en el ámbito competencial de la ciudad tienen una situación de alto riesgo. Seguimos teniendo carencias. Esperemos que se resuelvan prontamente, según ha anunciado el propio presidente del Gobierno, pero yo sí he subrayado, porque además estaba delante y quería hacerlo, el gesto de solidaridad que ha tenido la Junta de Andalucía con Ceuta, en virtud del cual ya han llegado a Ceuta, o están a punto de llegar, ya han llegado, me confirma el señor consejero, 15.000 mascarillas, que van a significar un alivio importante para estas personas que en el ámbito competencial de la ciudad también están en la primera línea de combate y también merecen todo nuestro apoyo y, por supuesto, nuestra cobertura para protegerlos debidamente. Me parece que es un gesto de mucha importancia el que ha tenido la Junta de Andalucía y en particular su presidente, porque nos está dando parte de lo que necesita. Porque cuando uno da lo que le sobra, pues, hombre, tiene importancia, pero cuando uno da parte de lo que necesita, tiene doble importancia. Yo le he dicho públicamente, y ahora lo repito, que será un gesto que los ceutíes, de cualquier color político, porque esta protección de las personas que están en alto riesgo no distingue de colores políticos ni de ideologías. Esto es en beneficio de todos los ceutíes. Creo que es un hito histórico y, por tanto, merecedor de consideración, de aprecio y de valoración, como estoy haciendo en estos momentos. También he comentado al presidente del Gobierno, esto es ya reiterado, la situación de los marroquíes que se han quedado bloqueados en nuestra ciudad a partir del cierre de la frontera del vecino país. Es una situación insostenible desde muchos aspectos. El más preocupante desde el punto de vista de la seguridad. Creemos que es urgente que se aborde un plan de seguridad para que estos establecimientos, que son unos establecimientos que, no olvidemos, no están concebidos para albergar a personas y lo están haciendo por una situación de emergencia sanitaria, pues que cuenten con la debida seguridad. Esperemos que quien tiene competencia al respecto responda de la manera eficaz, adecuada y urgente que demanda la situación. La situación es insostenible y además no resulta fácil de entender, por lo menos para el gobierno de la ciudad, porque se trata de inmigrantes y en Ceuta hay un centro para el alojo de inmigrantes.
centros de estancia temporal de inmigrantes. No resulta fácil de entender por qué no van al centro de estancia temporal de inmigrantes, con lo cual muchos de los problemas que ahora tenemos, entre ellos el de la seguridad, se quedaría o se vería resuelto. Y también le he dicho al presidente del Gobierno que el Gobierno de la ciudad ha diseñado un plan de medidas urgentes para atender dos ámbitos fundamentalmente. Uno, las situaciones de emergencia social, y otro, la necesidad de apoyar a nuestro tejido productivo y en particular de apoyar a las microempresas y a los autónomos de Ceuta. De apoyarlos para que sobrevivan, porque si sobreviven, y yo estoy convencido de que lo van a hacer porque coraje no les falta, pues si sobreviven resulta que el pulso económico de la ciudad podrá seguir manteniéndose cuando este drama pase, y podrán seguir emprendiendo y podrán seguir invirtiendo. Y cuando ellos emprenden y cuando ellos invierten y cuando ellos asumen riesgos y cuando sudan y se esfuerzan por levantar la persiana todos los días, pues resulta que eso luego se traduce en empleo para muchísima gente, y eso se traduce también en posibilidades para las administraciones públicas de mantener los servicios públicos esenciales, incluidas las ayudas sociales. Por tanto, me parece que merecen ese apoyo que estamos haciendo. Pero le he dicho al presidente que ese apoyo, que podemos cifrar aproximadamente en el 22-23% del presupuesto de la ciudad en cuanto a recursos movilizados, no en cuanto al impacto presupuestario. Dije el otro día que aproximadamente el 5% del Producto Interior Bruto de la ciudad sería más llevadero si no hubiéramos tenido el contratiempo de haber perdido el 35% de las ayudas estructurales que con carácter finalista para el agua y para la frontera la ciudad recibía. Yo espero de verdad y confío en que esto se reponga, porque me parece que de no hacerlo se estaría cometiendo una injusticia de muchísima envergadura. Espero que se haga y de esta manera podamos tener todavía más capacidades para seguir ayudando a quienes en estas circunstancias difíciles lo necesitan. Y eso ha sido todo. Ahora quedo a la disposición de ustedes para que me hagan las preguntas que estimen pertinentes. Vamos con las preguntas de los compañeros de los medios de comunicación. De Ceuta Actualidad, la pregunta son dos. ¿Se baraja alguna infraestructura para aislar a las personas que son asintomáticas, tal y como ha propuesto el presidente del Gobierno? Y esa es una. Y la segunda sería: el Gobierno de la Nación ha anunciado 1 millón de test rápidos a las comunidades. Si sabe ya cuántas podrían recaer. En relación con la primera pregunta, yo creo que el Gobierno de la ciudad se anticipó a la puesta a disposición del INGESA, del Ministerio de Sanidad, de infraestructuras de la ciudad que pudieran servir para alojar o tratar a personas afectadas por la enfermedad o que tuvieran que ser aisladas como consecuencia de la enfermedad. Y me estoy refiriendo concretamente al Hotel Puerta de África, más la solicitud que hicimos para que se habilitara a estos mismos fines el Parador Nacional de la Muralla. Están puestos a disposición del Ministerio de Sanidad y, como dije el otro día, se utilizarán cuando, cómo y para qué las autoridades sanitarias de Ceuta, en colaboración con nuestro consejero y su equipo, pues decidan. Y para lo que lo decidan, insisto. En consecuencia, creo que eso responde a la pregunta que me hacía en primer lugar el medio. En cuanto a la segunda pregunta, pues no sabemos el número de test que nos van a llegar porque tampoco el presidente ha establecido una asignación o distribución de los mismos para las distintas comunidades. Ha dicho que es un número, me parece que de 1 millón de test, ¿no?, aproximadamente, pero no ha establecido qué criterio. Sí me parece haber entendido de su intervención que también dependerán de las necesidades que tengan cada territorio. En consecuencia, no podemos establecer aquí un cálculo automático en función de la población. Será en función de las necesidades de cada territorio. Y, por tanto, hay que esperar a que se pronuncie el Ministerio de Sanidad al respecto. Preguntan los compañeros del Foro de Ceuta
¿Qué opina sobre las críticas que ha recibido el paquete de medidas sociales y económicas anunciado el pasado viernes? Las críticas por parte de sindicatos y algún partido de la oposición que aseguran que el plan da la espalda a la mayoría social en tiempos de crisis. Bueno, pues mire, creo, empezando por la aseveración, que no es del medio, evidentemente, sino de los que lo han criticado, pues que no es así, por varias razones, porque ya he dicho antes que este plan persigue 3 objetivos fundamentales. Que no desconocen cuál es la realidad de nuestra ciudad, todo lo contrario, ni la situación de emergencia que estamos viviendo. 1, colaborar con el INGESA en todo lo que sea necesario para la compra de material sanitario. Me parece a mí que eso es una prioridad que nadie discute. El segundo es atender situaciones de emergencia social. Bueno, los alojamientos que hemos tenido que llevar a cabo, la posible y esperemos que pronta eliminación del hacinamiento del centro de menores, el refuerzo considerable de las ayudas para alimentos, las previsiones necesarias para el tema de la ayuda a domicilio, becas de comedor, es decir, situaciones de emergencia social y refuerzo de las partidas correspondientes que van destinadas a quienes más lo necesitan. Y en tercer lugar, la otra es las microempresas y los autónomos. 3.600 microempresas, de las cuales 2.000 son autónomos. Claro, si nadie les echa una mano a estas personas, que lo que han recibido hasta ahora del Gobierno de la Nación es la posibilidad de comprometer créditos para financiar las consecuencias de la crisis, pero créditos que alguna vez habrá que devolver, nosotros entendíamos que necesitaban ayudas directas sin necesidad de devolver. Y creo que es un segmento muy sensible de la población de Ceuta. Sensible por lo que afecta a ellos directamente y sensible por el impacto que tienen en el empleo. Porque claro, estamos hablando de 3.600 empresas, 2.000 autónomos, pero que a su vez crean mucho empleo y mucha actividad y mucha vida. Por tanto, creo que teniendo en cuenta los objetivos, se ha considerado de una manera muy clara esas necesidades de índole social. Hemos dado el primer paso, que es diseñar el plan. Ahora nos queda llevarlo a la práctica. Vamos a hacerlo de manera celérica, porque esto no estamos para pensarlo mucho. La gente las dificultades las está teniendo hoy y está esperando tener respuesta de sus administraciones, si es posible, hoy. Y si no es posible hoy, mañana. Y con esa celeridad vamos a actuar. También hemos recibido muchos mensajes de apoyo en cuanto a las medidas. Algunos se han publicado, otros no se han publicado, pero quiero decir que también hemos recibido muchos mensajes. Y a quienes lo critican, lo que yo les animo, sinceramente, es a que aporten ideas y que enriquezcan el documento final, porque en una situación de esta, como dije el otro día, estamos todos para arrimar el hombro y a nosotros las críticas no nos parece que sean un componente destructivo. Pueden ser un componente constructivo y me consta que la consejera de Economía y Hacienda va a iniciar inmediatamente contactos con los sindicatos para explicarles cuál es el orden de prioridades que hemos establecido. No estamos hablando de la reforma laboral ni de cuestiones que afecten a las condiciones laborales, es decir, no estamos hablando de ámbitos específicos de los sindicatos. Estamos hablando de autónomos, estamos hablando de emergencia social y estamos hablando de sanidad. Pero no obstante, cualquier aportación que puedan hacer, bienvenido sea. Y con los grupos políticos, pues desde mañana vamos a empezar ya a trabajar, también a definir un poco cuál es el procedimiento a seguir para celebrar estos plenos que tenemos que celebrar. El paquete de medidas es muy amplio, pero hay algunas que tienen que tener acuerdo de pleno. Concretamente el expediente de modificación de créditos en el presupuesto, las operaciones de financiación y algunas de las medidas de carácter fiscal. Para eso, pues, queremos instrumentar los mecanismos que dentro de la ley lo podamos hacer para, de manera telemática, llevarlo a cabo. Otra pregunta por parte de los compañeros del Foro de Ceuta. Se habla de que hay personas con problemas de adicción en La Libertad y en el Santa Amelia. ¿Desde la ciudad se ha puesto en marcha algún tipo de programa para ayudar a estas personas?
La ciudad ha contado con el personal cualificado para atender esta problemática. La logística de ambos centros, desde esa perspectiva, están llevándolo los servicios de Protección Civil y Cruz Roja. Nos merecen una absoluta garantía. Insisto, el principal problema que hay en estos momentos es de seguridad, de mantenimiento del orden. Y ahí creo que las autoridades competentes tienen que diseñar un plan. Mientras lo hacen y lo llevan a cabo, la ciudad también está cubriendo la seguridad privada al objeto de evitar males mayores. Pero esos temas de drogadicción a los que usted se está refiriendo, hay personal cualificado por parte de la propia ciudad y por parte de Cruz Roja que nos merecen total y absoluta confianza. La cadena se le pregunta cuál es el motivo por el que no se ha contado para ese paquete de medidas con comisiones obreras y con UGT. Ya lo he contestado antes. El paquete de medidas tiene 3 objetivos fundamentales. Uno, apoyar a las microempresas y a los autónomos. No hemos entrado en cuestiones de índole laboral ni en cuestiones específicas que afecten a los sindicatos. El segundo objetivo era atender las emergencias sociales derivadas de situaciones de dificultad de esta crisis sanitaria, y la tercera, colaborar con el INGESA. Con todos estos interlocutores sí que hemos hablado, pero este no es un documento cerrado. Se irá materializando y formalizando a través de las resoluciones que se puedan y deban de adoptar por las consejerías o por el Pleno. Y quien tengan algo que aportar, y yo estoy seguro que los sindicatos pueden aportar, pues lo van a poder hacer. Mañana, se va a reunir o va a entrar en contacto con ellos, reunir virtualmente, va a entrar en contacto con ellos la consejera de Hacienda y podrán realizar sus aportaciones. Pregunta también de la cadena SER. ¿Tiene la ciudad liquidez para pagar de inmediato, en un mes aproximadamente, las facturas que están pendientes a los proveedores? En eso estamos, es decir, tengan en cuenta los compañeros de la cadena SER que, como dije yo el otro día, vamos a utilizar nuestras capacidades de endeudamiento para poder sacar adelante este plan de medidas. La movilización de recursos es aproximadamente de 70 millones de euros, lo he dicho antes. Eso significa el 23% del presupuesto de la ciudad y eso significa el 5% del Producto Interior Bruto de Ceuta. Podemos hacer este esfuerzo financiero, podemos utilizar nuestra capacidad de pedir préstamos, porque creo que nos hemos pegado varios años reduciendo la deuda de la ciudad. Yo creo que en una cantidad absoluta cercana a los 100 millones de euros. Eso nos pone en una situación de solvencia apropiada, adecuada, posible, para poder acudir a un mayor nivel de endeudamiento que nos permita atender estas necesidades de liquidez a las que usted se está refiriendo. Pregunta también de la cadena SER y de Onda Cero, es la misma pregunta, si se va a hacer algo por parte de la ciudad autónoma para controlar a aquellos que acuden al mercado sin respetar las normas dictadas por las autoridades sanitarias, para evitar que se repitan imágenes como las del pasado sábado. Bueno, mire usted, ahí hay dos cuestiones que yo creo que tenemos que considerar. La primera es una que hace referencia a la responsabilidad cívica o social. Yo creo que hay que transmitir al conjunto de la ciudadanía que es necesario cumplir con las normas que marcan las autoridades sanitarias, sea en el mercado, sea en un centro comercial, sea en cualquier sitio. Es decir, cuando uno cumple con las normas sanitarias, está cuidando de su salud, pero está cuidando de la salud de los demás. Y cuando digo los demás, digo a todos los demás. Está cuidando la salud de sus familiares más queridos, de sus amigos, de todos. Por tanto, ese es mi primer mensaje, que hay que cumplir con las normas que marcan las autoridades sanitarias. Y si tiene uno que ir al mercado y para abastecerse de los productos básicos y de los alimentos, lo puede hacer guardando las distancias correspondientes y por tanto también se puede hacer como se hace en un supermercado. En segundo lugar, el dispositivo de los medios coercitivos o de asesoramiento o policiales, como cada uno lo quiera denominar, para que se cumplan estas normativas,
ese dispositivo lo realiza la Delegación de Gobierno, utilizando para ello a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Ejército. Evidentemente, creo que ha ido circulando por las redes algunas imágenes nada constructivas desde el punto de vista de lo que estaba ocurriendo el sábado en el mercado. Creo que eso se ha trasladado ya a la Delegación de Gobierno en las videoconferencias que se celebran habitualmente y se dispondrá lo necesario para que esto no vuelva a ocurrir. Estoy convencido de que se hará de esta forma. Pregunta del Faro de Ceuta. Como usted ha dicho, no resulta fácil de entender la postura que se tiene con el Pabellón de la Libertad. ¿La Delegación del Gobierno le ha comunicado ya el dato de inmigrantes que hay, si hay casos de personas con antecedentes u órdenes de prohibición de entrada? Me gustaría que me repitiera la pregunta porque es que me ha pasado una nota al consejero a la que me refería. ¿La Delegación del Gobierno le ha comunicado ya a la ciudad el dato de inmigrantes que hay, si hay casos de personas con antecedentes u órdenes de prohibición de entrada? Sí, En la Libertad. La Delegación de Gobierno ha comunicado a la ciudad estas incidencias a las que usted se está refiriendo. Y todas estas incidencias lo que ponen de manifiesto es que el polideportivo no parece que sea el lugar más apropiado para que estas personas estén allí, habiendo otros recursos que pueden ser utilizados de una manera más acorde con la situación en la que se encuentran estas personas. En eso vamos a seguir insistiendo. Eso mismo le he dicho yo hoy al presidente del Gobierno y eso mismo seguiremos diciéndole de forma reiterada cuantas veces sea necesario en las videoconferencias de coordinación que con la Delegación de Gobierno celebramos a diario. La pregunta de Ceuta Televisión, si hay ya fecha para el traslado de menores acogidos en el centro de realojo temporal a las nuevas instalaciones, por una parte, y luego si también la Delegación de Gobierno habría comunicado ya a la ciudad que se descarta el centro de inserción social pues para acoger o alojar a ciudadanos transfronterizos. En relación con la segunda pregunta, sí, la Delegación de Gobierno ha descartado la posibilidad de utilizar el recurso del CIS en el ámbito del Centro Penitenciario de Mendizábal para esta finalidad. Y en relación con la primera pregunta, de 10 a 15 días, esperemos que esté operativo el nuevo recurso para los menores extranjeros no acompañados. Y de los compañeros de la Televisión Ceuta, las 15.000, ¿a qué servicios se van a distribuir o qué reparto va a tener las 15.000 mascarillas que ha entregado la Junta de Andalucía? Bueno, pues siguiendo un criterio objetivo en función de la necesidad que tenga cada servicio. Esto va dirigido fundamentalmente a las personas que están sometidas a una situación de riesgo por razón del desarrollo de la actividad que vienen llevando a cabo y por tanto pues serán los servicios de sanidad y de gobernación y otras áreas implicadas quienes decidan la distribución de estas 15.000 mascarillas. Otra pregunta del foro de... Otra pregunta del Foro de Ceuta. ¿Qué opinión le merece el anuncio de la Delegación del Gobierno de tener tolerancia cero con las personas que no cumplan con el estado de alarma? Hombre, me parece que es algo consecuente. Es decir, no cumplir con el estado de alarma significa poner en riesgo la vida de muchísimas personas. Por tanto, en eso hay que ser drástico y contundente. El INGESA no ofrece información sobre la cantidad de pruebas realizadas y cuántas de estas se hacen en Ceuta y cuántas van a Madrid. ¿Tienen ustedes esos datos? Bueno, eso me gustaría que se lo preguntaran ustedes al INGESA. Sí, yo, perdón un momento, Javier, es que me ha pasado la nota de una tercera persona esta mañana. Es que además no será esta señora que hemos hablado antes, ¿no? Entonces yo me he referido ya a ella, ¿no? Cuando yo he dicho no 3 desde que empezó, pero la última semana, es decir, es que ya la otra, muchas gracias de cualquier manera. Además esta persona en concreto era muy querida y muy conocida, muy querida para mí y muy conocida por mí. El hijo además es funcionario de esta ciudad, empleado de esta ciudad en el Parque Marítimo y la verdad es que lo sentimos muchísimo. Pero yo le había dicho antes, Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias.